Los pulpos nunca deberían existir antes de sumergirte en este mundo de misterios. Regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. La mayoría de las personas jamás verá un pulpo en estado salvaje, y, sin embargo, quienes han tenido el privilegio o el horror de encontrarse con uno, no pueden olvidarlo jamás. No porque sea una criatura grande o feroz, sino porque parece sencillamente demasiado inteligente, demasiado consciente, como si algo, en sus ojos, no perteneciera a este mundo. Imagine esto: un buzo profesional, acostumbrado a todo tipo de fauna marina, se sumerge en una grieta rocosa a 30 metros de profundidad. De pronto, del fondo emerge una figura gelatinosa, de cuerpo blando y brazos serpenteantes que se extienden con precisión quirúrgica. No hay miedo, no hay huida, solo una mirada fija, directa. El pulpo se aproxima lentamente y le quita la cámara. Con delicadeza, la sostiene, la inspecciona, luego, la deja caer. Esto no es ciencia ficción, son hechos documentados en los registros de buceadores, biólogos marinos y cámaras submarinas automáticas. Los pulpos han demostrado comportamientos que ningún otro invertebrado se atrevería siquiera a imitar. Abren frascos desde dentro, usan herramientas improvisadas, escapan de acuarios cerrados, imitan otras especies, reconocen rostros humanos. ¿Qué clase de animal hace eso? Un pulpo común puede pasar desapercibido a primera vista. Su cuerpo es blando, sin huesos. Puede cambiar de forma, de color y hasta de textura. Se cuela por espacios tan pequeños como una moneda, pero lo verdaderamente perturbador no es su apariencia, es su mirada. Hay algo en esos ojos horizontales, de pupilas en forma de W, que no parece parte de este planeta. En 2009, un grupo de científicos en Indonesia descubrió una nueva especie, el pulpo mimo. Este ser no solo cambia de color como otros cefalópodos, sino que imita el aspecto y comportamiento de al menos 15 especies diferentes, incluyendo peces venenosos, serpientes marinas y hasta estrellas de mar. No lo hace por instinto puro, sino con estrategia. Observa su entorno, elige, calcula, actúa. ¿Cómo es posible que un animal sin esqueleto, sin lenguaje, sin tradición cultural heredada, tenga esa capacidad de razonamiento? La ciencia ha intentado explicar durante décadas las habilidades del pulpo, pero cuanto más se estudia, más desconcertante se vuelve. Una historia que circula en los círculos científicos cuenta el caso de un laboratorio en Nueva Zelanda, donde un pulpo comenzó a apagar las luces del pasillo, lanzando chorros de agua a un interruptor. No una vez, sino repetidamente, no por accidente, sino porque aparentemente le molestaba la luz. ¿Un acto de venganza, de protesta, de inteligencia? En otro caso, documentado en un acuario de Alemania, los cuidadores se desconcertaban por la desaparición nocturna de algunos peces. Al revisar las cámaras, descubrieron que un pulpo abandonaba su tanque cada noche, recorría el pasillo hasta otro acuario, devoraba un par de peces y luego regresaba a su lugar como si nada hubiera pasado. Durante semanas, el animal engañó a sus cuidadores, mostrando una planificación compleja y una memoria impresionante. Pero hay algo aún más inquietante: su aparente curiosidad por los humanos. Algunos pulpos en cautiverio muestran comportamientos que recuerdan más a un perro travieso que a un molusco marino. Te siguen con la mirada, te lanzan chorros de agua si los ignoras, aprenden tus rutinas, y cuando finalmente escapan, no lo hacen por azar, sino por intención. La ciencia aún no ha definido si los pulpos tienen conciencia como los humanos, pero muchos expertos han comenzado a usar términos que antes eran tabú: inteligencia distribuida, autonomía sensorial, incluso autoconciencia limitada. En otras palabras, los pulpos no solo reaccionan al mundo, lo interpretan, y si eso ya le parece extraño, prepárese, porque esta criatura que se desliza por las profundidades de los océanos, con una anatomía que parece un error de la evolución, guarda dentro de sí un código genético tan bizarro que ha llevado a algunos científicos serios, con doctorados, a decir en voz baja: tal vez los pulpos no vienen de aquí. Durante siglos,
la humanidad ha clasificado a las criaturas del planeta con una lógica casi obsesiva. Mamíferos, reptiles, insectos, aves, peces, cada especie encaja, más o menos, dentro de una rama evolutiva reconocible. Pero entonces, aparece el pulpo, y todo se rompe. A simple vista, podría parecer un molusco más, como un caracol o una almeja, pero al mirar más de cerca, el pulpo se convierte en un auténtico problema para la biología evolutiva, no solo porque su comportamiento es anómalo, sino porque su ADN es un caos. En 2015, un equipo internacional de científicos secuenció por primera vez el genoma del pulpo. Lo que encontraron fue tan desconcertante que muchos investigadores apenas podían creerlo. El Octopus bimaculoides, una de las especies más comunes, posee un código genético con más de 33.000 genes codificantes de proteínas. Para poner eso en contexto, es más que los humanos, pero no solo es la cantidad, es la forma en que ese ADN está organizado. El genoma del pulpo presenta una enorme cantidad de elementos móviles conocidos como transposones, fragmentos de ADN que cambian de lugar constantemente dentro del genoma. Es como si su código genético estuviera reescribiéndose a sí mismo, en tiempo real. Los biólogos no están acostumbrados a eso. En los humanos y la mayoría de los animales, los transposones son residuos genéticos, casi basura. En los pulpos, parecen estar activos, vivos, generando nuevas combinaciones que podrían explicar su inteligencia, su adaptabilidad extrema, y sus capacidades sensoriales asombrosas. Pero lo más perturbador vino cuando los científicos compararon el ADN del pulpo con otras formas de vida en la Tierra, y descubrieron que no tiene ningún pariente cercano. La mayoría de los animales comparte un ancestro común reconocible, incluso los más exóticos. El pulpo, en cambio, aparece en el registro fósil como una anomalía evolutiva sin transición aparente, como si simplemente hubiera aparecido. Este enigma ha llevado a algunos científicos a considerar una hipótesis que, hasta hace poco, solo habitaba en los márgenes de la ciencia: la panspermia dirigida. En términos simples, esta teoría sugiere que ciertas formas de vida podrían haber llegado a la Tierra desde el espacio exterior, transportadas por meteoritos, cometas, o incluso de forma intencionada. Un artículo publicado en 2018 por la revista Progress in Biophysics and Molecular Biology, firmado por 33 científicos de diversas universidades, propuso algo que parecería propio de una novela de ciencia ficción: que los pulpos, o al menos sus huevos, podrían haber llegado del espacio profundo, encapsulados en estructuras crioprotegidas. ¿Locura? Tal vez. ¿Desesperación científica? Quizás. Pero cuando se enfrenta al genoma del pulpo, a su capacidad de editar ARN, una habilidad prácticamente ausente en la mayoría de los animales, y a su sistema nervioso distribuido, la hipótesis deja de parecer tan absurda. Los pulpos no solo editan su ARN en respuesta al entorno, pueden reescribir sus propias proteínas neuronales, al vuelo, para adaptarse a cambios de temperatura, presión o amenazas. Esto les da una plasticidad biológica que parece mágica, algo que ningún otro animal conocido hace con esa precisión. La revista científica Nature lo llamó el genoma más alienígena jamás secuenciado, y con razón, porque la estructura genética del pulpo no solo es diferente a la de otros moluscos, es diferente a casi todo lo que hemos visto en el reino animal. Un genetista, en una entrevista anónima para un documental de 2022, dijo la frase que resume el desconcierto de la comunidad científica: si hoy encontráramos un organismo como el pulpo en la superficie de Europa, la luna de Júpiter, lo declararíamos vida extraterrestre sin dudarlo. Y, sin embargo, ahí está, en nuestros océanos, mirándonos desde las profundidades, desafiando nuestras clasificaciones, recordándonos que quizás no entendemos tan bien este planeta como creemos. Pero si su genética ya es desconcertante, lo que ocurre dentro de su cuerpo es aún más inquietante, porque el cerebro del pulpo no está en su cabeza, al menos, no del todo, y eso nos lleva a la próxima revelación. Su sistema nervioso es una red descentralizada de inteligencia,
tan avanzada, que cuestiona lo que significa pensar. Cuando pensamos en inteligencia, la imagen que nos viene a la mente es la de un cerebro centralizado, una masa de neuronas encerrada en un cráneo, conectada al cuerpo por medio de nervios, controlando cada músculo y cada pensamiento. Así funcionamos los humanos, así funcionan la mayoría de los animales, pero los pulpos, no. El sistema nervioso de un pulpo es una auténtica herejía biológica. De sus aproximadamente 500 millones de neuronas, más del 60% no se encuentra en su cerebro, sino distribuidas por sus 8 brazos. Esto significa que, en cierto sentido, cada tentáculo es capaz de pensar por sí mismo. ¿Le suena absurdo? Piénselo así, cuando un pulpo se mueve, no está dando órdenes detalladas desde su cerebro principal. Cada brazo interpreta estímulos. De forma independiente, responde al entorno de manera autónoma, toma decisiones locales. Los científicos llaman a esto inteligencia distribuida. Es como si usted tuviera 8 extremidades con vida propia, que no solo obedecen, sino que colaboran activamente con su mente central. Tentáculos que sienten, que exploran, que recuerdan, incluso cuando están separados del cuerpo. De hecho, se han realizado experimentos donde se separan brazos de pulpos, de forma ética y controlada en laboratorio, y estos continúan reaccionando ante estímulos por varios minutos, no como simples reflejos, sino con movimientos complejos. Se alejan de objetos desagradables, se acercan a presas, se retraen ante el dolor. ¿Estamos frente a una conciencia fragmentada? Además, cada brazo del pulpo posee miles de ventosas, y cada una de ellas puede mover objetos, detectar sabores y ejercer fuerza con una precisión quirúrgica. Las ventosas saborean lo que tocan. Imagínese poder saborear con los dedos, o con los pies, y si esto no es suficiente para desconcertarle, hay que hablar de su visión. Los ojos del pulpo no son como los nuestros, aunque también tienen córnea, retina y lente. Su desarrollo es completamente distinto. Es un caso clásico de evolución convergente, donde dos especies muy distintas, el ser humano y el pulpo, desarrollan estructuras similares por caminos totalmente distintos. Pero aquí está el truco. El ojo del pulpo es, en muchos sentidos, mejor que el nuestro. No tiene punto ciego, puede detectar luz polarizada, sus pupilas tienen forma de W, lo que le permite medir con precisión la luz ambiente y controlar el contraste de forma superior a la nuestra. Aún así, lo más increíble es su capacidad para cambiar de color en tiempo real. Su piel está recubierta de células especializadas llamadas cromatóforos, controladas no solo por el cerebro central, sino también por los nervios de los brazos. Estas células pueden expandirse o contraerse para reflejar distintos colores, creando patrones dinámicos con una velocidad que rivaliza con la de una pantalla digital. Y todo esto lo hacen, según los científicos, sin ver colores. Porque, técnicamente, los pulpos son daltónicos. Entonces, ¿cómo logran mimetizarse a la perfección con su entorno, reproducir texturas, colores y sombras, si no pueden ver los colores como nosotros? Nadie lo sabe con certeza. Hay hipótesis que dicen que su piel podría tener fotorreceptores, es decir, que literalmente siente la luz, como si todo su cuerpo fuera un ojo gigantesco y consciente. La revista científica American lo expresó de forma inquietante: los pulpos son criaturas visuales que tal vez no ven, pero sienten, piensan y responden a su entorno con una precisión que escapa a nuestras categorías humanas. Este nivel de sofisticación biológica nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Estamos, acaso, frente a una forma de inteligencia que no entendemos porque simplemente no es como la nuestra? Para los humanos, la inteligencia está ligada al lenguaje, a la cultura, al pensamiento abstracto, pero el pulpo vive solo, no cría a sus crías, no forma sociedades, no enseña a otros, y aún así, aprende, recuerda, resuelve problemas complejos. Tiene lo que podríamos llamar una mente sin cultura, y quizás eso sea lo más inquietante de todo, que un ser tan solitario, tan ajeno a nuestras reglas sociales, haya desarrollado un sistema nervioso tan poderoso, una autonomía tan precisa,
y un cuerpo tan versátil, sin necesidad de lenguaje, sin necesidad de civilización. ¿Qué tipo de mente puede evolucionar así? ¿Qué clase de criatura sobrevive por millones de años sin dejar rastro, sin testigos, sin dejar de ser un enigma? En la próxima parte, exploraremos un misterio aún más profundo, el origen evolutivo de los pulpos. Porque, si son tan inteligentes, tan únicos y tan antiguos, ¿cómo es posible que no tengan ancestros reconocibles? En el gran árbol de la vida, cada ser vivo está conectado por un hilo evolutivo. Hay registros fósiles, restos genéticos, evidencias anatómicas. La historia de la vida en la Tierra se ha construido como un enorme rompecabezas donde cada pieza, por extraña que sea, tiene su lugar. Pero cuando colocamos al pulpo sobre la mesa, la pieza simplemente no encaja. Los científicos coinciden en que los pulpos pertenecen al filo de los moluscos, el mismo grupo que incluye a caracoles, almejas y calamares. Pero esa es, en el mejor de los casos, una clasificación forzada. ¿Por qué? Si comparamos al pulpo con cualquier otro molusco, las diferencias no son sutiles, son abismales. Los moluscos típicos tienen conchas, cuerpos lentos, sistemas nerviosos simples y comportamientos repetitivos. El pulpo, en cambio, es ágil, camaleónico, altamente inteligente y sin concha protectora. Además, posee un sistema nervioso tan complejo que rivaliza con el de los mamíferos, algo que jamás se había visto en un invertebrado. Entonces, ¿cómo evolucionó un ser así? La evolución es, por naturaleza, un proceso lento, incremental. Las formas de vida complejas emergen gradualmente a partir de formas más simples, con transiciones documentadas en los registros fósiles. Pero en el caso del pulpo, ese registro es enigmáticamente silencioso. Los fósiles más antiguos de cefalópodos datan de hace unos 500 millones de años, en el período cámbrico, pero estos primeros ejemplares eran radicalmente distintos, tenían conchas externas, sistemas primitivos y ninguna de las habilidades extraordinarias del pulpo moderno. Luego, durante millones de años, no hay señales claras de cómo, ni cuándo, apareció el cuerpo blando, sin concha, con tentáculos complejos y un cerebro descentralizado. Es como si la versión moderna del pulpo hubiese emergido de la nada, sin un linaje que la respalde. Para muchos paleontólogos, este salto evolutivo es un misterio que sigue sin resolución. Algunos lo atribuyen a la falta de fósiles de cuerpos blandos, que no se conservan fácilmente, pero incluso esa explicación resulta insatisfactoria, porque si el pulpo hubiera evolucionado lentamente, como el resto de los seres vivos, deberíamos encontrar al menos algunos rastros intermedios, pero no los hay, y aquí es donde el debate se torna aún más extraño. Algunos científicos han propuesto que los pulpos modernos podrían haber aparecido de forma repentina gracias a una transferencia horizontal de genes, un fenómeno donde organismos adquieren genes directamente de otros, incluso de virus, sin reproducción sexual. Esto es común en bacterias, pero que un animal multicelular, con un sistema nervioso tan avanzado, haya adquirido de golpe las capacidades que definen al pulpo, roza lo imposible, a menos, claro, que esa transferencia no se haya dado aquí, en la Tierra. La teoría de la panspermia vuelve a escena. Algunos investigadores sugieren que ciertas características del pulpo moderno podrían haber llegado del espacio, ya sea en forma de microorganismos o incluso de huevos criogenizados, transportados por cometas o asteroides durante los primeros días del planeta. Por más descabellada que suene esta idea, ha sido explorada en revistas científicas de renombre, no como verdad absoluta, sino como una posibilidad ante la imposibilidad estadística de que un ser tan complejo haya surgido en tan poco tiempo sin dejar rastro. Incluso Carl Sagan, el famoso astrofísico, escribió alguna vez que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y en el caso del pulpo, la ausencia de ancestros claros es una grieta en la narrativa darwiniana que nadie ha logrado cerrar por completo. Lo más perturbador no es que los pulpos sean únicos, es que parecen demasiado perfectos para haber sido moldeados por el azar. Son criaturas de cuerpo blando que deberían ser vulnerables, pero no lo son, se camuflan con precisión,
escapan de casi cualquier trampa, sobreviven a condiciones extremas, y todo sin huesos, sin caparazón, sin armas, solo con inteligencia, flexibilidad y estrategia. Es como si no hubieran sido diseñados para un nicho, sino creados para adaptarse a todos. Quizás por eso tantos científicos sienten una mezcla de admiración y desasosiego cuando los estudian. Porque el pulpo no solo desafía nuestras expectativas, desafía nuestras categorías mentales más profundas sobre lo que es la vida, la evolución y la inteligencia. Y si aún no le convence este misterio biológico, espere a conocer lo que ocurre dentro del alma de estos seres. Porque en la próxima parte, exploraremos una pregunta inquietante: ¿son conscientes? ¿Sufren? ¿Sueñan? ¿Qué sienten los pulpos cuando nos miran? Durante mucho tiempo, la ciencia evitó hacer preguntas incómodas sobre los animales, especialmente sobre su interior. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Tienen emociones? ¿Son conscientes de sí mismos? Estas preguntas eran consideradas filosóficas, no científicas, pero el caso del pulpo cambió esa regla, porque si hay un animal que parece esconder un alma alienígena, es él. En los últimos años, se han acumulado testimonios que rompen con cualquier lógica darwiniana tradicional. Pulpos que muestran curiosidad, que se aburren, que juegan, que hacen travesuras, y lo más inquietante, que parecen sentir dolor emocional. En 2021, un estudio publicado en la revista Science demostró que los pulpos no solo sienten dolor físico, sino que pueden experimentar algo llamado dolor afectivo, una forma más compleja de sufrimiento que implica memoria, anticipación y malestar prolongado. En términos humanos, sería el equivalente a la angustia. Pero, ¿cómo lo sabemos? En el experimento, los científicos aplicaron una leve sustancia irritante en un tentáculo del pulpo. Luego, ofrecieron al animal dos refugios, uno donde había recibido el estímulo doloroso y otro completamente neutro. Sin que nadie le enseñara nada, el pulpo evitó consistentemente el refugio asociado con el dolor. Aún más perturbador, mostraba cambios de comportamiento prolongados, lo que indica que recordaba la experiencia desagradable. Eso, en neurociencia, se llama conciencia del sufrimiento. No es un simple reflejo, es un acto mental. Otros estudios han ido más lejos. En acuarios, los cuidadores han notado cómo los pulpos reaccionan de forma individual a distintos humanos. Algunos los saludan con un movimiento sutil de los brazos, otros les lanzan chorros de agua si no les caen bien. Varios investigadores han reportado que ciertos pulpos se deprimen en aislamiento prolongado, negándose a comer o a interactuar. Y entonces está el tema de los sueños. Sí, los pulpos sueñan. En 2019, un equipo brasileño publicó un video que dio la vuelta al mundo. Un pulpo dormido cambiando de color de forma dramática mientras permanecía en estado inmóvil. Su cuerpo pasaba por tonalidades claras, oscuras, moteadas, como si estuviera recreando escenas vividas. Los científicos confirmaron que los pulpos tienen ciclos de sueño activo, similares al REM humano, etapa asociada con los sueños. Pero, ¿qué sueña un pulpo? ¿Caza? ¿Escapa? ¿Recuerda? ¿Imagina? Nadie lo sabe, pero si el sueño es un indicador de procesamiento mental profundo, entonces estamos ante una criatura que no solo piensa, sino que vive su mundo interno con una riqueza que apenas empezamos a comprender. Y sin embargo, hay una paradoja cruel en todo esto, porque aunque son tan complejos, tan sensibles, tan inteligentes, los pulpos viven poco, muy poco. Algunas especies no superan los 2 años de vida. La mayoría de los pulpos mueren poco después de reproducirse. Las hembras, tras poner sus huevos, dejan de alimentarse y se entregan a una lenta agonía vigilante. Cuidan a sus crías hasta el final, sin moverse, sin comer, hasta morir. Es como si la naturaleza les hubiera concedido un breve instante de genialidad, solo para apagarla rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué una criatura tan avanzada, tan especial, no tiene una vida más larga? ¿Por qué no hay sociedades de pulpos, ni civilizaciones subacuáticas, ni historias transmitidas entre generaciones? Tal vez la respuesta esté en su biología, tal vez sea un accidente evolutivo, o tal vez
sea una medida de seguridad, una forma de mantener esa inteligencia contenida, de evitar que algo tan extraño tenga tiempo suficiente para aprender. Demasiado. Después de todo, si los pulpos vivieran 10, 20 o 30 años, ¿en qué se convertirían? ¿Podrían desarrollar cultura, lenguaje, herramientas, religión? Muchos neurocientíficos se lo preguntan en voz baja, porque si la inteligencia puede surgir sin lenguaje, sin sociedad, sin cuerpo rígido, entonces el pulpo no es una excepción, es un aviso, un recordatorio, de que la vida puede adoptar formas impensables, que la conciencia no es propiedad del ser humano, y que bajo las aguas oscuras, en las grietas de coral y arena, hay mentes silenciosas observándonos, analizándonos, recordándonos, y quizás, soñándonos. En la próxima parte, exploraremos una hipótesis perturbadora. ¿Qué pasaría si los pulpos fueran los verdaderos herederos de la Tierra? ¿Qué pasaría si su inteligencia superara la nuestra? ¿Qué pasaría si la criatura más inteligente del planeta no tuviera emociones humanas? ¿Qué ocurriría si la próxima forma dominante de vida no desarrollara ni compasión, ni cultura, ni ética? ¿Solo estrategia? Los pulpos no sienten apego por sus semejantes. Son solitarios, no forman tribus, ni manadas, ni clanes. No enseñan, no cuidan a sus hijos después del nacimiento, no construyen, y sin embargo, son increíblemente inteligentes. Esto rompe el patrón que conocemos. La mayoría de los animales con inteligencia compleja, como elefantes, delfines, primates e incluso cuervos, viven en grupos sociales. Su evolución cerebral está ligada a la necesidad de comunicarse, cooperar, aprender del otro. Pero el pulpo es la gran excepción. Imagínelo, un ser capaz de resolver problemas complejos, de manipular objetos, de recordar rostros, de planear escapatorias, pero que no necesita a nadie, que no comparte su conocimiento, que no siente empatía, que solo actúa, observa, adapta, sobrevive. Esa es una forma de inteligencia radical, una inteligencia sin moral. En 2009, en un acuario de Seattle, un pulpo macho fue colocado temporalmente en el mismo tanque que una hembra. Los cuidadores esperaban un posible cortejo. Lo que ocurrió fue un asesinato frío. El macho arrancó violentamente los tentáculos de la hembra y luego la devoró. No hubo provocación, no hubo lucha, solo cálculo, dominio, supervivencia, juego. Nadie lo sabe. Los pulpos no siguen reglas emocionales. No hay culpa, no hay remordimiento, solo la ley del momento, del cuerpo que se mueve, del entorno que cambia. Son genios biológicos sin brújula moral, y esa es la razón por la cual algunos científicos han planteado una pregunta escalofriante: ¿y si los humanos no hubieran sido los primeros? ¿Y si en algún punto del pasado lejano, otra inteligencia dominó los océanos? Sabemos que los pulpos han existido desde hace al menos 500 millones de años. Eso es mucho más tiempo del que los dinosaurios caminaron la Tierra, muchísimo antes de que cualquier ser humano existiera. Durante eones, los océanos fueron su reino, sus dominios silenciosos y profundos. Pero si alguna vez llegaron a formar una civilización, una muy distinta a la nuestra, sin herramientas, sin edificios, sin fuego, jamás lo sabríamos. No, dejaron piedra sobre piedra, nada que pueda fosilizarse, nada que pueda conservarse, solo ideas, si es que alguna vez las compartieron. Y ahora imagine el futuro. El mundo está cambiando, las temperaturas se elevan, los mares se acidifican, las especies desaparecen, y mientras tanto, los pulpos se multiplican. En algunas regiones del Pacífico, los pescadores reportan un aumento inexplicable de ejemplares. Aparecen en lugares donde nunca antes se habían visto, se adaptan a nuevas condiciones, aprenden más rápido que nunca. ¿Qué pasaría si, en un futuro posthumano, los pulpos heredaran la Tierra? Un documental del canal BBC Earth planteó una hipótesis inquietante: si los pulpos desarrollaran una esperanza de vida más larga y comenzaran a compartir conocimiento entre generaciones, podrían entrar en una espiral de evolución cognitiva. En pocas generaciones, podrían usar herramientas, en pocas más, lenguaje, y después, quién sabe, pero incluso sin civilización,
los pulpos ya representan una forma de inteligencia alternativa, una que no necesita palabras, ni escritura, ni comunidad. Una mente descentralizada, distribuida en 8 brazos, capaz de manipular el entorno en silencio. Imaginemos por un instante, un planeta gobernado por criaturas así. No hablarían, no construirían ciudades, no harían política ni arte, pero serían implacables, adaptables, silenciosas, invisibles hasta que ya sea tarde. Y aquí es donde la ficción roza la realidad. Varios autores de ciencia ficción, desde H. Paseo, Lovecraft hasta Peter Watts, han utilizado a los cefalópodos como símbolos del otro radical, del alien incomprensible, de la mente que existe fuera de la ética humana, seres que piensan, pero no sienten, que recuerdan, pero no perdonan, que analizan, pero no aman, porque en el fondo, los pulpos nos enfrentan con una idea aterradora: la inteligencia no garantiza la humanidad. En su mirada profunda, en sus brazos inquietos, en sus movimientos silenciosos, hay algo que nos observa, sin emocionarse, que nos estudia, sin importarle, que nos entiende, pero no nos necesita, y si esa inteligencia sobrevive a la nuestra, lo hará sin pena, sin duelo, sin memoria, porque para los pulpos, el mundo no necesita ser justo, solo necesita ser navegable, y mientras el mundo arde, ellos aguardan, pacientes, invisibles, listos para el momento en que la humanidad se apague, y el silencio de los océanos se llene de mentes sin nombre. Pero si todo eso parece lejano, en la última parte de esta historia, veremos por qué el futuro ya ha comenzado. Imagina un mundo sin humanos, no por una guerra nuclear, no por una invasión alienígena, no por una pandemia, sino por algo aún más simple: el paso del tiempo. Y ahora imagina que, después de nuestra extinción, no son ni las cucarachas, ni los perros, ni los monos quienes heredan la Tierra, son los pulpos. ¿Te parece exagerado? Espera, los pulpos tienen una habilidad que los coloca en ventaja sobre millones de especies marinas: su capacidad para adaptarse a ambientes extremos. Algunos viven en las profundidades abisales, donde no llega la luz solar y las presiones serían letales para casi cualquier otra criatura. Otros, en zonas costeras, cavernas, corales o incluso dentro de latas oxidadas arrojadas por los humanos. Algunos han sido observados caminando por la tierra durante breves momentos para cazar cangrejos entre pozas de marea. Otros se han adaptado al calor y a la acidez creciente del océano. Pocas criaturas pueden sobrevivir tanto al cambio como ellos. Ahora, súmale a eso lo siguiente: son inteligentes, solitarios, silenciosos, y aprenden. Los científicos han descubierto que los pulpos pueden ver y procesar colores sin depender de la luz como nosotros, que son capaces de abrir frascos cerrados, manipular herramientas, aprender observando y recordar rutas. Ya lo hacen. Pero lo más aterrador no es lo que saben hoy, sino lo que podrían llegar a saber si les damos tiempo suficiente. Un estudio reciente en biología evolutiva propuso un escenario especulativo: si los humanos desaparecieran y los pulpos tuvieran millones de años para evolucionar en paz, podrían eventualmente desarrollar formas complejas de comunicación, cooperación e incluso cultura. Su corto tiempo de vida, menos de 2 años en la mayoría de las especies, es su única gran limitación evolutiva. Pero si algún evento genético, como una mutación espontánea o un cruce evolutivo, les permitiera alargar su vida, el resultado podría ser el ascenso de una especie dominante, ajena a la moral humana. ¿Te imaginas una civilización de seres tentaculares, con cerebros distribuidos, sin necesidad de estructuras sociales jerárquicas, viviendo en ciudades bioluminiscentes? En las profundidades, no necesitarían tecnología como la nuestra, podrían desarrollar instrumentos orgánicos, simbiosis con otras especies, o formas de vida que no comprendemos. Si te parece una locura, recuerda que hace 500 millones de años, los trilobites dominaban el planeta, y hace solo 200.000 años, los Homo sapiens no eran más que una rama primitiva. En la cronología de la vida, nosotros somos un suspiro. Ellos, en cambio,
son herederos de un linaje que ha sobrevivido a 5 extinciones masivas. Sobrevivieron al impacto que mató a los dinosaurios. Sobrevivieron sin corazones gigantes ni esqueletos poderosos, solo con tentáculos, tinta y mente. Y si nos extinguimos, probablemente ellos también sobrevivan a nosotros. Ahora reflexiona, por un momento, si llegaran a desarrollar conciencia de sí mismos, ¿cómo nos recordarían? ¿Como dioses? ¿Como monstruos que contaminaron su mundo? ¿O simplemente como otra especie que fracasó y que ellos superaron? Los pulpos no deberían existir, dicen algunos, pero lo hacen, y lo seguirán haciendo, y quizás, algún día, cuando nuestras ruinas se cubran de coral y silencio, y la humanidad sea solo un eco fosilizado, los océanos hablen un nuevo idioma, con acentos de tinta negra y tentáculos danzantes, porque el futuro no siempre pertenece a los fuertes, a veces, pertenece a los más extraños. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.